Bueno, buenas noches a todos, ¿no? Dicen que la tercera es la vencida, así que yo creo que esta ya está, ya sale bien. Bueno, no se olviden que tenemos algunas trabas, como digo yo siempre. Si eso, ahí está. Si eso nos está jugando en contra, pero bueno, la idea es que acá mi colega se pueda sumar, ya la estoy viendo acá. Ahora falta que entre en el video. Uy, bueno, qué placer, Vero Dorador, un beso enorme, gracias por sumarte eh, a este vivo, ¿no? Donde tratamos de hacer los intercambios y entre colegas para crecer, para poder nutrirnos. Un abrazo grande a Vero desde Villa Gesell, ¿sí? Por estar acá hoy. Y bueno, les decía que un poquito la idea era hablar hoy de los ámbitos de inserción, ¿sí? Del acompañante terapéutico. Muy bien. A ver si Patri se puede unir en este momento. Patricia Sevillano, que es la colega invitada, ¿sí? Bien. Tuvimos algunos inconvenientes. Algunos van a pensar que estamos haciendo una cargada, pero no. Les decía, tenemos a veces algunas trabas, ¿sí? Con respecto a la tecnología. Bien. Me parece que ahora va a poder acceder, ¿sí? Muy bien. Ahora tiene que poder acceder Patri. Ahora sí, ahora sí. No Muy logramos, perdón, pero a mí la tecnología me supera, Mariela. No, 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 perfecto que lo pudimos lograr, que era la idea, porque yo ahora te veo, que era lo que te decía, antes no te podía ver. Así que Está bien, acá estamos. esto era lo importante. Bueno, yo la quiero presentar a ella, sí, mi invitada especial, Patricia Sevillano. Bueno, ella es técnica universitaria en acompañamiento terapéutico, tiene un recorrido muy amplio, sí, en su trayectoria, en su experiencia. Hace 17 años que es acompañante terapéutico, es docente, bueno, muchísimas cosas, la verdad, que vamos a ir desarrollando a partir de este vivo, Patri, pero bueno, un placer que estés hoy acá y te agradezco mucho este espacio. ¿Cómo estás? Hola, Mariela, hola a todos. Bueno, Mariela, muchas gracias por invitarme. Es como que estoy regresando al ruedo, vos sabes que estuve un año bastante parada con todo, pero bueno, lentamente estoy insertándome nuevamente en lo que es nuestra profesión y lo que hacemos, que ahora comenzaste vos a hacerlo también, la transmisión y la información de lo que es nuestro rol, nuestra función en el sistema de salud, que muchas personas todavía desconocen, lamentablemente. Entonces, bueno, es muy importante la información sobre cómo nos manejamos, cómo nos movemos en el sistema de salud. Exactamente. La verdad, un poco yo lo que estaba, bueno, la verdad es que Patri empezó, quiero decirlo, con un programa de radio a nivel nacional, sí, hablando del tema del acompañamiento terapéutico, o sea que fue una de las pioneras, sí, como en otras cosas que ella ha hecho, y sinceramente la verdad que fue algo muy novedoso y agradezco que siempre me ha invitado también a los programas y bueno, hemos tratado de difundir, ¿no? De un lado y del otro nos hemos convocado y la verdad que me encanta, no sé si va a volver ahí los programas, pero me Vamos a ver. encantaban esos espacios. Exacto, tal cual. Y comenzamos allá por el 5 de mayo del 2016, ya como recuerdo la fecha, con muchos Bien. miedos, porque honestamente nunca había estado de esa forma delante de un micrófono, pero bueno, todo se supera, lo comenzamos, era una idea que veníamos acariciando hace muchos años con Norita Tortelo, quien lamentablemente partió este año, Ah, y, pensé que lo sabías, Mariela, no, 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 la verdad que no. la verdad que Nora siempre fue mi copiloto, como dije yo siempre, en todos los aspectos, tanto en lo personal, en lo laboral y también en este espacio radial. Ya te digo, hacía muchos años que veníamos con esta idea, no sabíamos si específicamente iba a ser un programa orientado para información, como fue justamente hacia el acompañante terapéutico, pero sí teníamos ganas de hacer un programa de radio. Y Exacto. bueno, surgió un espacio y comenzamos. Y lo llevamos adelante durante 3 años en Radio Eleu3 de Bahía Blanca, después lo hicimos también el año pasado y después lo tuvimos que cortar porque también se nos habían dado el espacio durante la pandemia en lo que es Radio Universidad de Bahía Blanca, mediante la Universidad del Sur. Y bueno, se cortó por la pandemia todo lo que es la transmisión radial,
pero sí comenzamos a realizar conversatorios desde el espacio, desde un espacio de la Tecnicatura, desde la universidad, y bueno, era muy parecido como los espacios de radio, porque las personas que invitábamos eran en directo, como estamos haciendo nosotros, con la diferencia que era en forma virtual, de distintos puntos Claro, del mundo, porque eso es lo importante, que logramos conectarnos con colegas fuera de lo que es la Argentina y fuera de lo que es la provincia de Buenos Aires, como para tener una visión amplia de lo que es el acompañamiento fuera de lo que es, en tu caso, Mar del Plata, y en mi caso, en nuestro caso, Bahía Blanca. tal cual, y con tantas diferencias y realidades distintas, ¿no? A través de las provincias Sí. también. Bueno, la verdad que es muy importante poder contactarse a veces con los colegas de otros lugares. Yo pensaba, Patrick, que bueno, podamos empezar a desarrollar esta idea del tema de los ámbitos de inserción del acompañante terapéutico, a ver cómo vos lo pensás, cómo ves, ¿no? Este recorrido del acompañante que un poco estaba nombrando antes y todos los ámbitos que se fueron logrando, ¿no es cierto? Bueno, hacemos un poquito de historia, no mucha, porque la verdad que no tenemos tanta historia como por ahí la profesión de médico, ¿no? Pero sí Sí, que esto comenzó más o menos en el siglo XX, con una nueva, hasta el año 60, con una nueva mirada de lo que era específicamente salud mental. Recordemos tal cual. que antiguamente las personas las internaban en lo que llamaban hospicios o psiquiátricos, luego se llamaron psiquiátricos, en un comienzo eran hospicios, y bueno, y en el año 60 es como que comienza el auge del acompañamiento, y su mayor esplendor es en el año 70, por medio del doctor Calina, cuando hace aparecer, digamos, la figura del acompañante como el amigo calificado, esa persona especial que iba a los psiquiátricos, por decirlo de alguna manera, que son las clínicas de salud mental, a acompañar a las personas que allí estaban. Entonces, ahí surge, viene ese auge en el año 70. Y a partir de ahí es como que se comienza a dibujar este rol, este título, entre comillas, de acompañante terapéutico, y bueno, que hasta, digamos que hasta hace 10 años estábamos en las penumbras, la mayoría de las personas, incluidos los médicos que no tenían que ver con salud mental, no tenían claro cuál era nuestra función y cuál era nuestro rol. Por eso es tan importante, y era importante en aquel momento cuando nosotros comenzamos con el programa de radio, hacer bien la diferenciación de las funciones entre el enfermero, el cuidador, y alguna otra persona que antes le llamaban, por ejemplo, la dama de compañía. Bien, Exacto. entonces, ¿por qué? Todos tenemos distintas funciones, ¿bien? O lo que llamaban antiguamente la señora con cama adentro, ¿bien? Sí, Entonces, todas estas personas tienen funciones distintas, todas esas profesiones, porque el cuidador no deja de ser una profesión. Para eso, justamente, hoy en día hay capacitaciones también. ¿Cuál es la gran exacto. diferencia? Que el acompañante justamente no se dedica a la atención física y a la higiene del acompañado, digamos, ¿no? Sino que está justamente como sostén, como una pata más de la mesa, la que falta a veces para estas personas, en su transitar de su enfermedad, patología, llámenlo como les guste Sí, o como les parezca, condición, digamos, sí, se puede llamar tal de cual, muchas maneras. claro, Sí, porque también todo depende a veces el tema del cuidador y del acompañante, la función en sí, y la aparición en la persona que necesita la atención, tiene que ver con una trayectoria que puede o no llevar la persona. Una persona puede nacer con discapacidad o no, o le puede surgir durante su tiempo de vida, por X motivo. Entonces, a veces hay individuos que necesitan el cuidador y el acompañante, o sea, necesitan los dos, y aún el enfermero, ¿sí? En los casos, por exactamente. ejemplo, que tienen que ver con, bueno, me estoy adelantando los temas, pero que tienen que ver con enfermedades terminales o con oncología, cuidados paliativos, necesitan de las tres profesiones a veces, ¿sí? Dependiendo en el estadio que está la persona de su enfermedad. Exacto, claro, tal cual. ¿Sí? O sea, todo Sí, va a depender de eso, o va a depender de la institución en la que esté, ¿bien? Entonces,
nosotros podemos, en un principio, como dijimos antes, el acompañante específicamente nace en lo que es en salud mental, Sí. que es lo que más se trabaja en realidad. Pero con el correr del tiempo surgieron otras necesidades, que es como digo, que además del cuidador y el enfermero necesitaba otra figura más, y también podemos apoyar. Yo siempre digo, y hay que tenerlo en cuenta, que todas las personas que padecen una enfermedad y que necesitan la atención de un otro, es porque en el fondo tiene un mínimo de depresión o en algún aspecto está tocado lo que es salud mental, ¿sí? Lo que tiene que ver con las emociones. Entonces, si no, no necesitaría de un otro, ¿bien? Claro, Entonces, si no, con un cuidador más estaría bien, ¿no es cierto? No necesitaría la figura del acompañante terapéutico, por ejemplo. ¿cómo no te escuché, Mariela? No digo, si no, casualmente con el cuidador estaría bien, ¿sí? Y no necesitaría la figura del acompañante terapéutico, digo, cuando está complicada alguna cuestión en salud mental. Lo que estabas hablando vos, Patri. Claro, sí, por ejemplo, nos fijamos en los adultos mayores, a veces ellos no necesitan un acompañante, sí a lo mejor un cuidador, ¿sí? Porque por ahí, por X motivo, no pueden, no es autónomo, no se puede movilizar en forma individual, entonces necesita de un cuidador, pero a lo mejor no necesita de un acompañante. Exacto, exacto. Y sabés que se me estaba cruzando también ahora, viste que en un momento salió mucha, digamos, revolución con respecto a la figura del asistente personal. Y que esto también en su momento hubo que diferenciarlo, ¿no? Con lo que es el rol, ya sea del acompañante terapéutico, del cuidador, porque en un momento se creía que era lo mismo por ahí el asistente personal que el acompañante terapéutico, ¿no? Y bueno, ahí teníamos un problema con eso porque no era así Claro, como se pensaba, ¿no, Patri? claro, desde mi punto de vista, el asistente personal, como decís vos, está más focalizado a lo administrativo de lo que pueda necesitar la persona. Bien, Claro, pero no es el acompañante, porque el acompañante necesita una capacitación muy distinta al asistente. claro, y además que cambia todo, ¿no es cierto? Cambia el encuadre, cambia la forma Seguro. de vincularse, digamos, y pareciera ser de que, bueno, el asistente está como para atender en todo momento las necesidades, digamos, de esa persona con discapacidad, y bueno, no trabaja bajo las incumbencias del acompañante terapéutico, ¿no? Y obviamente la formación es completamente diferente también. A veces hay que aclararlo porque se confunde, digo, ¿no? Hasta el día de hoy pareciera que a veces es lo mismo y bueno, la verdad que es necesario, ¿no? Justo que estabas hablando de todo esto, se me cruzaba cuando estuvo ese debate también, ¿no? Claro, entonces acá incluiríamos una figura más. Tenemos el enfermero, el cuidador, el acompañante y el asistente personal. A mí me Exacto, dicen asistente personal y automáticamente se me representa una persona con una agenda. claro. Entonces, por eso Sí, digo que para mí tiene que ver con eso. yo creería que sí con lo administrativo, pero también, viste, por eso yo decía el vínculo, la manera en que se va a relacionar, por ahí es, ¿no? Como, bueno, no sé, la persona le solicita algo, necesito esto, y va y se lo da, es decir, por ahí el acompañante va a trabajar la autonomía, por ejemplo, esa es una de las diferencias. Entonces no va solamente a acatar, digamos, lo que le diga, bueno, para que se quede conforme, digamos, sino que va a tratar de evaluar, ¿no es cierto?, con sus estrategias, con su experiencia, conocimiento, bueno, hasta dónde, digamos, necesita la ayuda o no la necesita, justamente porque trabajamos para favorecer todo el tema de la autonomía, ¿sí? O sea, no para crear una dependencia. Entonces creo que desde ahí tendríamos que diferenciarlo, ¿no es cierto? Claro, justamente, hay que hacer la gran diferencia, porque, a ver, hay otra cosa que no recordaba y se me vino ahora a la mente, que Claro, por ejemplo, el acompañante terapéutico, si bien no cubre la función ni de enfermero, ni de cuidador, ni de asistente, como decías vos, sí tiene que tener conocimiento de cómo debería actuar ante situaciones que requieren de las otras profesiones. ¿Por qué? Porque los imprevistos siempre están. tal Entonces cual. tenemos que saber cómo reaccionar ante tal o cual
situación, ¿no? Entonces, un ejemplo, como cuidador, si yo no realizo la higiene de esa persona, pero ¿qué pasa si esa persona se descompone y tengo que ayudarla? Tengo que saber cómo hacerlo. Mínimamente Sí, una idea hasta que alguien me pueda auxiliar, ¿sí? claro, Como no soy enfermero, pero debo saber y estar en conocimiento de la medicación que esa persona toma. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se la suministran o no, o a veces que tienen sobredosis, debo saber cuáles son las reacciones, cuáles van a ser las secuelas. Entonces, tengo que exacto. estar en conocimiento de esto. Si la asistente, por ejemplo, ya logró turnos para atención de distintos profesionales, y yo también tengo que saberlo. Y si ese asistente no puede mañana lograr un turno por X motivo, yo tengo que saber cómo hacerlo. Tengo que tener los teléfonos, por ejemplo, que necesito para pedir un turno para un médico, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos claros que doy como para que se vea que el acompañante en realidad tiene que estar al tanto de todo. Si no, nuestra función a veces no sirve, así de clarito, porque nos Claro, perdemos de estar al tanto de un montón de cosas. Lo mismo que cuando esa persona a la cual nosotros estamos acompañando no vive sola, tiene un entorno de una, dos, cuatro, seis personas, lo que sea. Tenemos que estar en conocimiento de quiénes son esas personas y qué rol ocupa para esa persona. Y cuál es la persona con la cual yo me tengo que dirigir específicamente ante una eventualidad. Son pequeños detalles que no los vamos a lograr el primer día que comenzamos con la atención de una persona, pero que sí, al cabo de un mes tenemos que tener una mínima visión de dónde me estoy moviendo o con qué por supuesto. herramienta. Claro, y también saber con quién hablar, porque bueno, todo este entorno, ¿no es cierto? O sea, esta red vincular, esta trama que acompaña, digamos, a nuestro acompañado, es muy importante, porque muchas veces quizás tenemos que hablar con algún integrante, ¿no es cierto?, de la familia, tratar de ver, o sea, de hablar alguna cuestión particular que tiene que ver quizás con los objetivos, o de repente hablar para darle herramientas, ¿no? Que muchas veces es importante porque no saben o porque están desbordados también y muchas veces cuentan también con la figura del acompañante como para poder, bueno, tener un cierto desahogo en algunas cuestiones, ¿no? Vos sabés, Patrick, que es un tema que yo siempre digo, eh, cuando muchas veces se trabaja, ¿no? En un domicilio y hay acompañantes que dicen, bueno, yo, digamos, no trabajo con la familia, yo trabajo con mi acompañado, ¿no? Y a mí me parece que realmente esto no es así. ¿Cómo lo ves vos? A ver, depende de las situaciones también, ¿no? Del acompañado. Si la persona que nosotros acompañamos es absolutamente independiente y a pesar de que necesite un acompañamiento se pueda seguir manejando de esa forma, digamos que la llegada al entorno es hasta ahí, lo cual no quiere decir que no tengamos llegada al entorno más directo, porque volvemos al mismo punto. Ante una eventualidad, ¿con quién me comunico? ¿Cómo Claro, me manejo? O sea, exacto, tiene que ser una persona que esté absolutamente sola en el mundo. Entonces, claro, pero es la única eh, forma que tomamos decisiones nosotros, porque ese es otro tema. Nosotros no tal cual, podemos tomar decisiones, a menos que sean emergencias. Para esto, que no lo mencionamos, es lo más importante, no lo dijimos, que en lo posible siempre tenemos que trabajar con un equipo, justamente un equipo de trabajo. claro, por Tener un supuesto. respaldo Sí, con quien manejarme. exactamente. Pero bueno, yo un poquito nombraba esto, Patrick, porque no toca el día de hoy, bueno, primero que yo digo, bueno, a ver, nosotros no estamos en una isla con nuestro acompañado, digamos, ¿no? Viene de una familia. Entonces, obviamente que tenemos que tomar esas cuestiones, esa historia, ¿sí? De dónde viene, cómo es el contexto. Eh, y además, porque hay muchas situaciones que tenemos que a veces manejar con los familiares, ¿sí? Eh,
quizás algo que tenga que ver con una puesta de límites, quizás tenga que ver con dar herramientas, quizás tenga que ver con, por eso decía, la escucha o la contención, o situaciones en las cuales nosotros no podemos quedarnos al margen, ¿sí? O sea, como agentes de salud, a mí me parece que muchas veces algo tenemos que decir y poder intervenir, ¿no? Obviamente que después estará el psicólogo y el resto del equipo, como decías vos, Patrick, que bueno, serán los que tendrán que, cada uno desde su rol, articular las herramientas que necesiten, ¿no es cierto? Claro, vos fíjate que, por ejemplo, si vamos a hablar de acompañados que residen en una institución, no importa cuál, que residen, o en el caso de los niños que van a la escuela, Sí, tenemos que trabajar, por ejemplo, nosotros estamos acompañando a un niño solamente en el horario escolar. Entonces, sí, más allá de que nosotros tenemos que saber cuál es su entorno más directo, sí tenemos que estar bien familiarizados y trabajar en equipo con la escuela. sí, por ¿Sí? supuesto. Sí, Y ni hablar con la docente que va a estar en el aula en ese momento, ¿sí? Que puede ser una, dos, bueno, dependiendo de la edad del niño, ¿no? eh, O de la institución que esté. Entonces, si sí, nos trasladamos a los adultos mayores, si están en una residencia, un geriátrico, depende del lugar, tienen sus distintas denominaciones, también tenemos que trabajar, volvemos al mismo punto, si tienen entorno directo o familiar, buenísimo, quiero saber quién es ese entorno. ¿Sí? Estamos hablando si atendemos a una persona en forma individual. ¿Sí? Acá hay que sí, dividir también las cuestiones. Y ni hablar con el lugar donde está residiendo esa persona. Yo tengo que tener una buena llegada, una buena afinidad, una buena empatía con toda la gente que trabaja en las instituciones. Es muy claro, distinto si yo voy a una institución donde trabajo en forma grupal con la gente que reside. ¿Sí? Ahí por ahí el tema del entorno directo no vamos a llegar a conocerlos a todos. Pero sí tengo que tener esa vinculación directa con la gente de la institución. Por eso por que supuesto. nuestra profesión es muy compleja, porque no es Sí, nosotros que estemos, en lo que es la atención me refiero, ¿no? No es que nosotros estamos en un consultorio y esperamos a la persona para su atención. Nosotros vamos sí, a donde sea, domicilio, institución, lo que fuere. Entonces nos claro, manejamos de otra manera, con otras realidades, y yo siempre digo que es cada caso nuevo que comenzamos es justamente un nuevo empezar, porque es arrancar de cero. Ningún sí. individuo, aunque tenga exactamente la misma patología, es la misma forma de atención, por muchos motivos, pero no es la misma forma de atención. No, por Entonces, supuesto, las estrategias tampoco porque no hay justamente eh, una vecina. Siempre hablamos de esta cuestión de lo individual, del traje a medida, de lo que tiene que ver con cada singularidad, subjetividad, ¿no? Entonces, esto, digamos, es el trabajo artesanal que decimos siempre. Si bien uno tiene una formación, obviamente, y bueno, evaluará cuáles serán las estrategias, no van a ser todas iguales, eso seguro, eso seguro. Vos fijate, Patrick, que bueno, acá estuvimos nombrando un poquitito lo que sería el ámbito institucional, ¿no? Hablamos del tema de la escuela, hablamos del tema del domicilio, y vos estabas nombrando el tema por ahí de lo que sería una residencia, ¿no es cierto? ¿Dijiste? claro, las residencias comunes que existen de toda la vida de lo que son los adultos mayores, Sí, que dependiendo del lugar o la cultura de las personas le dan distintas denominaciones, geriátricos, residencias, hogares, donde en muchos casos la mayoría de las personas eh, parecen, como digo yo, vegetales, porque al no tener el incentivo desde una afuera, por eso sí, tan importante que vaya un acompañante, a veces es un terapista ocupacional que ocupaba nuestro lugar, eso es otra diferenciación, mirá, se nos pasó esa, terapista ocupacional y el acompañante terapéutico, no hacen el mismo trabajo, que no, también se confunde. exactamente. Pero bueno, en algún momento los terapistas también, y está muy bueno que vayan a trabajar a estos hogares. Entonces, se trabaja en forma grupal con quienes se puede, que son medianamente autónomos, pero con los que no se puede, ¿qué hacemos? ¿O qué puede llegar a ser la residencia?
Y ahí es donde por ahí se solicitan el servicio de un acompañante para la atención individual y específica de esa persona. Después cada acompañante verá, como decías vos, qué estrategias, qué herramientas puede utilizar con esa persona para que siga su transitar en la vida de la mejor, o sea, nosotros lo que tenemos que ofrecer en realidad es calidad de vida. Sí, Y si no, tal cual. simplemente acompañar en el silencio, porque en los casos terminales es eso, acompañar en el silencio. Sí. Bueno, justamente de eso querías hablar también, ¿no es cierto, Patri? La verdad que es Hay un lugar y mucho un ámbito que no es para cualquiera. Sí, 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 claro, te escucho. cuando nosotros comenzamos, que medio que nos fuimos por las ramas, en lo que el acompañante, ¿dónde aparece? ¿En qué edad? No hay edad. Yo siempre digo, desde 0 días hasta finitud de la vida. Bien, hoy por Claro, hoy. Antes era específicamente salud mental. Hoy por hoy, no. Bien. Entonces, en este espectro tan amplio que es la vida, hay de todo, como decían antes. Bien. sí, Entonces, aquí tenemos distintas patologías, ¿sí? Entonces, ahí está, aparece también la figura del acompañante. Por eso yo digo, a veces es acompañar en el silencio, en un estadio terminal. Para, para la atención de una persona que está en un estadio terminal, se necesita pero mucha capacitación, lo mismo que suicidio. En todo lo claro. que tiene que ver, saber trabajar uno mismo primero lo que es el tema de la muerte. Si no, no lo podemos hacer. Y es muy Exacto. difícil. Por eso, a veces el desempeño de los cuidadores es muy difícil para ellos, porque no saben cómo manejar la situación. Donde hay acompañantes que más o menos están empapados en el tema, si saben manejar estas situaciones, es más llevadero, porque uno como acompañante los acompaña a ellos también, ¿sí? En ese transitar. Y, y también está esto que es muy difícil, hacer la bisagra esta, ¿no? O sea, yo con el acompañante, con el acompañado, fantástico, una empatía bárbara. Lo que tenemos que tratar nosotros es de lograr, de no lograr ese vínculo tan fuerte que tiene que ver con el sentimiento. Porque Bien, después, por ejemplo, cuando la persona se da, que se mejora y no necesita más del acompañamiento, yo tengo que saber vamos a lo más simple, ¿no? Yo tengo que saber desprenderme de eso, ¿sí? claro, No llegar a ser un amigo, porque muchas personas acompañados te dicen, porque vos sos mi amiga. Y claro, no, eso también hay que saber marcarles las diferencias a la persona por supuesto. en este momento, ese límite, digamos, no la diferencia, ese límite, ¿sí? O sea, Exacto. es un límite muy fino, tanto de un lado como del otro. Por Sí, ahí, pero por el supuesto otro. que si uno, a ver, por ahí nuestro acompañado puede decir, bueno, para mí sos mi amiga, es decir, compartir ese sentimiento, sentir como el cariño, ¿no es cierto? Todo lo que se da en un vínculo que es cercano, que tiene que ver con la cotidianidad, como es el nuestro. Ahora, de ahí a que nosotros, digamos, nos podamos confundir con eso, bueno, ya estamos mal ahí, digamos, porque nosotros, como decís vos, tenemos que poder aclararlo, poner un límite que no tiene que ser, es decir, uno puede como, digamos, desde la empatía, comprender, ¿no? Este sentimiento que aparece desde lo vincular, pero no responder desde ahí, ¿no? Porque ahí es donde estamos perdiendo el tema de lo terapéutico, justamente, ¿no? Donde nosotros estamos como identificados a lo que nos dice nuestro acompañado y ahí estamos en problemas, ¿no? Bueno, esto pasa mucho también con los acompañantes que trabajan con niños, porque el niño siempre te atrae y te capta desde algún lugar y de alguna manera, y vos no podés dejar de tenerle cariño, no sé, hasta amor por ahí, pero nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro límite. ¿Por qué? Exacto. Porque si no, no somos objetivos, así de simple. Y si no somos objetivos, no sabemos cómo trabajar, cómo llevar adelante la Claro, situación. sí, Entonces, y totalmente. también el saber despegarse, por ejemplo, no sé, mañana yo comienzo con una persona, y va a ser así de crudo, que yo sé, porque me lo dijo el médico, porque tengo que hablar con el médico y demás, informarme que tiene un estimativo de 4 meses de vida.
Yo tengo Sí, que saber, y te diría hasta casi estar segura que lo voy a poder sobrellevar. Si no, no claro. tomarlo, porque después, cuando llega el momento, es muy difícil, es muy Vos, difícil. Patri, trabajaste, ¿no es cierto?, desde ese lugar también, ¿no es cierto?, desde ese ámbito con respecto a los cuidados paliativos. Bien, Sí. claro, Y es muy claro. Hace, difícil hace también acompañar. Cuando yo te dije así indirectamente hoy, acompañar en el silencio, por ahí Sí, suena muy crudo, pero bueno, ya que me preguntaste, yo te lo digo. Y cuando uno dice acompañar en el silencio, a veces también acá se incluye acompañar a una persona hasta que parta tomándolo de la mano. Por eso te claro. digo que no es fácil. No es fácil y tenemos que estar muy preparados para estas circunstancias. Lo mismo salvando las distancias, cuando te, te convocan para la atención de un acompañado, por ejemplo, que tuvo intento de suicidio. Sí, Yo tengo que tener claro, más allá de un montón de, de- de cosas que se tienen que saber sobre el suicidio, de información y demás, que esa persona lo puede intentar otra vez. ¿Y qué pasa si lo intenta mientras yo lo estoy atendiendo? ¿Qué hago? ¿Cómo me manejo? ¿Cuál va a ser mi actitud? O sea, a ver, a veces hay que esperar el momento porque a veces cuando llega el momento no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no? Pero sí, sí tener claro qué es lo que puede llegar a pasar y cómo yo puedo llegar a reaccionar. Por tal eso es cual. tan importante que cuando sea la patología, enfermedad, lo que fuere que sea, cuando yo voy a comenzar mi atención como acompañante, tengo que estar sumamente informada, de la mejor manera posible. Si puedo hasta hablar con el equipo de trabajo, mejor. Si hubo un acompañante o varios acompañantes antes que yo, que me pasen informes. Entonces yo medianamente voy a saber dónde estoy parada. Por supuesto. ¿Y qué decís vos que harías en ese caso si lo va a intentar y está con vos? ¿Qué te parece que le podríamos decir a los que nos escuchan? Digamos, que qué se puede hacer en ese Bueno, momento. en principio hay que ver en qué momento lo puede intentar la persona. Puede hacerlo con vos es muy raro que lo haga, con el acompañante, o sea, la persona no, es muy raro que lo haga delante de otra persona, no importa quién, ¿sí? Lo que Claro, nosotros tenemos que tratar de ver, y esto sí, hablarlo con el entorno familiar, lo que llamamos las pistas que nos tiran, comentarios a sí, veces, y estar atento sí, a eso. claro, Y después, exactamente. bueno, si pasa, ver cómo se sigue adelante. Y ahí es donde yo te digo que el acompañante necesita mucho el apoyo del equipo de trabajo para ver cómo Mira, se sigue adelante. sí, necesita el equipo de trabajo, pero hablando de esto, la verdad que me retrotraje a 20 años atrás prácticamente, cuando yo empezaba en uno de los casos, ¿no? Y justamente era una chica que tenía intentos de suicidio. Eh, y realmente, o sea, cuando yo empiezo a trabajar con ella, digamos, se había, es decir, sus ideas por ahí con respecto a la muerte y eso habían como cedido, y estaba como más del lado de un proyecto de vida, ¿no? Por lo menos es lo que uno se propone trabajar y yo lo estaba como notando. Lo que pasa es que obviamente también había que trabajar los límites, y en un momento, obviamente a ella no le gustaba que yo le ponga límites, entonces pide el cambio de acompañante, ¿sí? Me acuerdo mucho porque fue algo que me marcó demasiado y aparte yo eran como mis comienzos, entonces era como, bueno, hasta me acuerdo que soñé con ella, ¿sí? O sea, me había quedado como muy, muy marcado a mí esto. Y el equipo, digamos, cuando yo les pregunto, porque decían, bueno, ella quiere cambiar de acompañante, bueno, entonces yo le pregunto, bueno, pero ¿cuáles son los, digamos, los fundamentos para decir que tiene que cambiar de acompañante? ¿Sí? Y me dice, no, no, bueno, esto no hay, si ella pide el cambio, no hay un fundamento, esto es así, puede pasar. Bueno, bárbaro, yo me corro del caso y, digamos, vi una chica que era estudiante de psicología y inclusive hasta, bueno, me la encuentro yo un día y me dice, este, de pronto, ¿cómo está? Y me dice, no, bárbaro, ahora ya hace salida sola, qué sé yo me sorprendí porque digo, bueno, qué bárbaro, ¿no? A como estaba a este momento, digo, qué bien. Y de repente, no sé, a los pocos días, o sea, me dicen que se había suicidado. O sea, que ahí fue el impacto para mí terrible,
que lo único que agradecí por ahí en ese momento es no haber estado yo, porque yo, decir, en ese momento, si bien uno sabe que obviamente no es infalible ni omnipotente, yo sentía que estaba logrando algo, y en realidad cuando creo empezaron como con esta cosa de aflojar, ¿no? En algunas cuestiones, ella programó todo y se fue a un hotel y bueno, y ahí tomó sus pastillas, ¿no? Entonces digo, a veces también hay errores del equipo terapéutico, a esto venía el tema del Sí, comentario, seguro. Patrick, ¿no? Como que uno dice, bueno, trabajar en equipo, pero también a veces surgen estas cuestiones que hay que revisar, digo, errores podemos tener todos, pero digo, hay que revisarlas porque muchas veces creemos que está bien, que es una cosa que, bueno, bárbaro, y de repente es contraproducente, digo, ¿no? ¿Hasta qué punto también? O Esto sea, hay que evaluarlo. el tema del equipo de trabajo también es para un respaldo nuestro, para no sentirnos tan solos, porque a veces al acompañante le pasa esto también. En ciertas situaciones, no importa cuál, pero en ciertas situaciones te sentís muy solo. Esto que vos Sí, decís de que nos equivocamos todos, y sí, yo puedo entender que por ahí uno de los profesionales se equivocó o no le prestó demasiada atención, vamos a suponer, pero por ahí uno lo que le pasa es que te sentís vos responsable de absolutamente todo, cuando no sos la única persona que estás trabajando, ¿sí? Con quien lo intenta, en este caso que estamos hablando de suicidio. sí, Suicidio como cualquier otra cosa, ¿sí? Porque a veces lo que es salud mental, volvemos a lo mismo, es un abanico muy amplio de un montón de cosas. Porque también a sí, veces tenemos que ver cuándo es que están llamando la atención o cuándo en realidad está sucediendo lo que dicen sí, o por lo que supuesto, intentan decir. Entonces, claro, es como que, por eso volvemos al mismo punto, acá la capacitación es fundamental y lamentablemente la experiencia, porque si no tenemos experiencia, a veces yo digo también un poco de experiencia de vida para ver ciertas cosas. Por ahí nosotros arrancamos y recién comenzamos y somos nuevitos en esto, como te pasó a vos, como me pasó a mí, y lo importante es de tener a alguien paralelo trabajando con uno, ¿sí? Que puede exactamente, apoyarte y que tenga experiencia, para sí, ver cómo por, recurriste por tal o cual motivo. es, Entonces, no, exactamente, no, por eso siempre repito lo mismo. A veces me preguntan, ¿cuál sería un caso simple? ¿O cuál sería un caso fácil, como te dicen a veces? No existe. Para mí, sí, no existe. claro. No existe. Aparte de decir un caso fácil, digamos, me parece un poco raro también, ¿no? Un caso fácil, no sé a No, qué se refiere. ¿sabés a veces a qué le llaman caso fácil? Que la misma gente, por falta de información, lo minimizan. Cuando una Sí, persona, lo vamos a llevar a un ejemplo práctico, un adulto mayor, está solo, necesita tal vez de un cuidador, no de un acompañante, para que sí, justamente acompañe a esa persona a dar la vuelta a la manzana, a hacer las compras, entonces, pero que la verdad que la persona se maneja sola, en forma autónoma, se cocina, se baña, se viste. Entonces, para la gente ese es un caso fácil. Y en bien, realidad, estos casos no son fáciles. claro, Ninguno es claro. fácil. Porque vos no sabés No, mañana cómo te vas a encontrar a esa persona, en qué situación va a estar. A lo claro, mejor por eso durante un decía, tiempo. sí, es muy subjetivo decir fácil, porque en Claro, realidad por ahí lo que para mí es fácil, para vos no, tampoco, ¿viste? No sé, también a está veces ahí. quiero a alguien tranquilo, qué sé yo, por ahí no es que, o sea, alguien tranquilo sea un caso fácil tampoco. Por eso, es como un parámetro en realidad que uno no puede tomar, ¿no? En ese sentido, y además que siempre va a tener que evaluar y ver por dónde ir, por dónde trabajar. Pero bueno, hablando de esto que vos decías, Patri, bueno, entonces, sí, yo creo que para toda esa parte, ¿no? De ese ámbito de inserción que vos nombrabas y trabajar, digamos, con adultos mayores, con personas que están por partir muchas veces, requiere, como en todos los casos, pero sí de una preparación que también tiene que ver, como vos decías hoy, con lo personal, ¿no es cierto? O sea, tener una especie de recorrido nosotros de entrenamiento, de poder aceptar nosotros mismos también en un punto el tema de la muerte y qué nos pasa con eso, como para poder acompañar, porque si nosotros esto no lo tenemos elaborado, ¿hasta qué punto vamos a poder, digamos, acompañar a esa persona, ¿no? Claro, porque volviendo a esto que decíamos, acompañar hasta el final, a veces el acompañamiento no llega hasta el final
el último respiro de la persona, sino que vos tenés que acompañar a la familia Exacto, en el después. tal, Entonces, tal cual. ¿yo estoy preparada para eso? Ujú. Entonces, algo que no me quería olvidar de comentarte, esto cuando yo te dije, lo del que a veces me han preguntado, dando Sí, clases, un caso fácil, esto lo traigo a sí, colación porque muchas personas, no importa la edad, que comienzan con esta profesión, a estudiar, a capacitarse y demás, lo ven como específicamente como que creen que es una salida laboral rápida. A lo mejor sí, claro. Sí, pero de ahí viene la pregunta, ¿qué sería un caso fácil para comenzar en el exacto. transitar? Sí, Por eso sí, lo traje a colación, porque bueno, quienes comenzamos con esto, pues te vuelvo a repetir, te pasó a vos, me pasó a mí, nos pasó a todos. Eh, Siempre a lo mejor nos acordamos del primero o de alguno que nos marcó mucho, pero es sí. difícil, no es fácil, porque No, es a no, claro. veces verse uno mismo con una persona con una discapacidad, mirá lo que te digo, con una discapacidad paseando en la calle o subiendo un Sí, colectivo. No te olvides que sí. todavía hay muchos prejuicios en la sociedad, de un montón de cosas. Entonces, Sí, ¿yo lo puedo hacer? ¿Yo estoy preparada para hacer? Porque todo depende de la familia que venimos nosotros, de la crianza, de las tradiciones, un montón de cosas. Entonces, ¿yo puedo superar esta situación para llevar adelante un acompañamiento? Por eso digo, no es fácil, nada es fácil, absolutamente nada. no, no, por eso, bueno, en esta situación que vos comentabas, digo, uno tiene que poder haber transitado por lo menos estas cuestiones, ¿no? A nivel personal o sea, porque si no, ¿qué le vamos a transmitir a nuestro acompañado? Imagínate, si nosotros nos pone mal alguna situación que no podemos manejar porque no sé, subimos al colectivo y la gente, digamos, vemos una reacción mala, es decir, alguna situación que perjudica a nuestro acompañado y donde no notamos por ahí esta cuestión de inclusión, ¿no? De la que siempre hablamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Si nosotros esto no lo tenemos como elaborado, y bueno, no sé hasta qué punto, digamos, vamos a poder acompañar ahí de una manera justamente terapéutica, que tenga que ver también con lo saludable, con poder devolver algo, ¿no? Que le sirva, porque nosotros vamos ¿Sabes qué a querer pasa? interpretar. Sí, ¿Sabes qué pasa, Mariela? Que esto yo lo comento porque hay veces que en el momento que los profesionales dictan clases y demás, se dedican, y está bárbaro, a lo teórico. Y falta las ejemplificaciones, como estamos hablando nosotras, o sí, esto de dejar claro que uno tiene que estar más allá de todo lo teórico que tenemos incorporado, de todos los conocimientos, información, lo que fuere, tenemos que tener claro todas estas pequeñas, que no son pequeñas, grandes cuestiones de ver si yo puedo, porque es ahí, yo puedo. ujú, Y eso, lamentablemente, yo veo que los docentes hacen agua porque no sé si están muy atados al programa, si no se les ocurre decirlo o qué. Entonces es como que compañeros que cuando arrancaban de cero en la universidad nos preguntaban en segundo año, ¿y cuál es la función del acompañante? ¿Cómo es el trabajo? Textuales claro, palabras, ¿cómo es el trabajo? ujú, Entonces, claro, como vos no elegiste esto como una salida laboral rápida, ¿dónde te claro, informaste? sí, Entonces, bueno, estamos en cuestiones que son muy amplias. Entonces, por eso es pues, bueno esto de la información, el transmitir. Después cada sí. uno ahondará como le parezca o no. Bueno, mira, Pero sí, Patri, justamente acá estaba diciendo Clauchi, dice, creo que el profesional que capacita a los AT es primordial anticipar que trabajamos con personas. Que tal yo cual, calculo que vos esto lo decís siempre, ¿no? tal cual. Claro, porque bueno, es una cuestión en la cual uno siempre trata de advertir y como vos decías, que no se trata de una salida laboral rápida, ¿no? Sino que justamente tenemos una persona enfrente, lo que decimos siempre, yo también le decía a mis alumnos, creo que si no hay algo de vocación acá uno no perdura, digamos, en el rol, ¿sí? Porque bueno, por eso, en el imaginario podemos creer que es algo fácil, que es una salida laboral, pero nada que ver.
y bueno, si no lo sentimos con cierta vocación este rol, y yo creo que ante las primeras dificultades vamos a ir dando un paso al costado, ¿no? Como que ahí ya no queremos saber más nada, como decías vos, el caso fácil, si no me voy. Y justamente no No, nos no. tocan casos fáciles, ¿no? Sabemos que es así, porque si requiere un acompañante no es un caso fácil. Si no, se estaría, no sé, haría una terapia y nada más, o estaría, ¿no? Yendo, no sé, con un solo profesional y listo, digamos. Cuando ya requiere un equipo, como estamos diciendo, y de nuestra figura, y bueno, hay cuestiones que están implicadas que no tienen que ver con lo fácil ni con lo sencillo, tal cual. Mira, yo en estos 17 años que me dedico a esto, jamás vi un caso fácil. Para mí, Claro, o sea, todos tienen sus vericuetos, este, y bueno, y ahora dentro de todo, podemos consultarnos con colegas, pero antes no, antes era muy difícil, porque no se sabía bien, ni uno mismo sabía bien cuál era, justamente como a veces me han preguntado cuál era el trabajo. No estaba ni claro el rol en la mayoría de las personas. Hoy por hoy, los médicos, por ejemplo, los enfermeros, tienen claro cuál es nuestro rol y cuál es nuestra función. Hasta hace 10 años atrás, Mariela, no, y vos sabés que le hemos participado y le hemos hablado en un montón de encuentros y demás, y siempre sí. caemos todos en el mismo punto. Sí, 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 y hay muchos profesionales que hasta el día de hoy también vemos que, a ver, sí sé lo que es un acompañante, lo indico, pero no tiene idea tampoco, es decir, No. no tiene idea de nuestro rol y función, en definitiva, cómo se maneja, ¿no? O sea, saben que, bueno, a ver, puedo indicar yo un acompañante terapéutico para este caso, pero no saben bien cómo trabajamos todavía. O sea, hemos avanzado un poco, pero todavía no estamos, digamos, donde tendríamos que estar, ¿no? Y que ya todos pudieran conocer bien de qué se trata. Venimos como Es más, en esta, sí, a veces te lo indican porque el familiar opina y dice que tal persona necesita un acompañante. tal cual, Entonces, exacto. este, Bueno, a lo mejor este familiar necesita de una ayuda, está todo bien, pero como decís vos, el profesional tiene que saber qué sí, es lo que tiene que indicar en el sentido de qué cantidad de horas, qué cantidad de días y demás. Y sí, ahí, mirá, viste, como que el otro día me consultaban si yo conocía un acompañante, digamos, que trabajara así, ¿no? Con estas palabras, rehabilitación cognitivo-conductual. Porque era para una señora, ¿sí? De 80 años, que había tenido una ACV. Y esta indicación, digamos, la había dado un neurólogo, ¿sí? O sea, la verdad que, bueno, era un poco raro, un poco estuvimos despejando las dudas, ¿no? Porque, bueno, por ahí uno conoce lo que es lo cognitivo-conductual, aplicarlo para los niños. Yo le decía que no es que no se pueda aplicar para adultos, pero que en realidad había que evaluar muy bien acá toda la situación, porque solamente poner, se indica rehabilitación cognitivo-conductual en una persona con una CB de 80 años, la verdad que, no sé, quedaban como muchas preguntas, ¿no? Y además no había un equipo, bueno, muchas cosas. Por eso digo, yo creo que ahí también había un desconocimiento. De decir, bueno, indico un acompañante que haga esto. Pero la verdad es que no, que en no, realidad en este caso que vos estás exponiendo, sí, necesita una atención conjunta de rehabilitación, seguramente un kinesiólogo, un terapista ocupacional y un acompañante. exacto, Bien. claro, Porque sí, ninguno sí, de los sí. tres puede cubrir el rol del otro, ni la función. O, digamos que estaba solo el acompañante, o sea, no había equipo tampoco, así que era como algo muy, bueno, muy difícil, ¿no? Por eso yo creo que ahí uno tiene que apuntar al equipo. A ver qué dice acá Licha. Hola Licha, un gusto que ha estado en otros vivos acá y dice buenísima la explicación y si nos relatan un poquitito acerca del rol y la función. El rol y la función la estuvimos explicando toda la noche, Licha. No sé si hay algo puntual que Algo, nos quieras decir, pero claro, claro, algo puntual, a lo mejor que le quedó en que el te, tintero, que no lo hemos dicho. claro, que te hayas quedado pensando que vos siempre haces Claro. muy buenas preguntas, Licha, así que te espero tu pregunta, por favor. Bueno, así que un poco eso, ¿no? Nos gustaría que parte del equipo siga conociendo,
nuestro rol y nuestra función, que se pueda realmente conocer en más profundidad. O sea, no solamente decir, bueno, puedo indicar al acompañante que va a poder, no sé, ir a la casa, que va a poder llevarlo a tal lado, pero no sabemos bien de qué se trata, ¿no? Ojalá lo podamos lograr, Patri. Y bueno, no sé si vos querías como seguir profundizando respecto a esto de los ámbitos. Sabemos que hoy también está, lo hemos tenido hace poco, el ámbito del ate judicial, por supuesto también. Bueno, hemos nombrado, sí, bueno, acá Licha siempre también decía, y siempre ella habla de que tenemos muchísimos ámbitos de inserción que todavía, o sea, no se conocen o no están habilitados. También cuando hablamos de instituciones está el tema del hospital público. Lo que pasa es que hay lugares que todavía no está habilitado, ¿sí? O sea que necesitamos justamente la ley también para poder como que la gente pueda ingresar, que se llamen a concursos, todo lo que sabemos que tendría que suceder, pero no es porque no se necesite la figura del acompañante, ¿no? Hay mucha gente que está hablando desde ese rol de lo que es el AT del hospital público, por ejemplo. Claro, mira, el otro día me contaba un caso, una amiga, vecina, que es Sí, docente de jardín de infantes, tiene salita de 3 en un jardín público, Bahía sí, Blanca. Ella tiene 3 chicos con autismo, además de otros 14, ¿no? sí, Ella solicitó a lo que nosotros llamamos el servicio local acá, por supuesto por intermedio de la dirección del colegio, los 3 acompañantes. sí, ¿Qué sucede? Uno de ellos solamente logró la autorización del acompañamiento desde el servicio local, pues estamos hablando de un jardín público. ¿Qué sí, pasó? Como le dan prioridad a la sala de 5, porque ingresan, prioridad entre comillas, porque todos lo necesitan, sí, necesitaba un acompañante, hicieron el traspaso. Conclusión, ajá, que yo ya no puedo trabajar más con la sala y 3 chicos autistas, porque no claro, con el tema vos viste cómo es la patología del autismo y demás, no puedo sola, me es absolutamente imposible. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que a veces los equipos directivos o hacen oído sordo o no presionan demasiado, porque la realidad es, como deben pasar en muchos lugares, acompañantes hay. ¿Cuál es sí. el punto por el cual no pueden comenzar acompañantes en las escuelas públicas, por ejemplo? Sí, bueno, yo sé que una de las realidades que a veces hay, digamos, es que hay gente, los papás quizás no tienen obra social, ¿no? Porque recordemos que nosotros trabajamos mediante la obra social, ¿no? Que no es algo es decir, o en su defecto nos podrán pagar particular, pero son los menos de los casos. No es que nos contrata, digamos, la escuela a nosotros, ¿no? Esto es algo importante, porque si por ahí nos contratara la escuela sería diferente. Entonces, en estos casos, digamos, es como que hay una traba ahí, porque quizás uno le solicita a los papás, pero dicen, no, pero yo no puedo o no lo puedo pagar, y queda como el asunto ahí, ¿no? Dando vueltas con la necesidad, pero no hay quien lo pueda cubrir, porque, bueno, salvo que se generen, como a veces se han generado prácticas, espacios de práctica, Mm. eh, donde se hacen convenios y por ahí pueden ir acompañantes, aunque sea para esos casos, que si bien se sabe que es una práctica, pero por lo menos está la figura, ¿sí? O sea, se hace difícil concretarlo y muchas veces, bueno, no se generan los recursos para que se pueda cubrir, Patri, lamentablemente. Esto No, yo lo he no, pero visto lo que acá. yo te digo, sí, sí, pero lo que yo te digo es específicamente para las personas, por eso recalqué que era un jardín público. Para lo que es la educación pública, Sí, específicamente, por lo menos en Bahía Blanca, existen lo que se llaman los servicios locales. Esto que vos decís, sí, que los papás no pueden costear un acompañamiento, entonces recurren al servicio local, y es el servicio local quienes le tienen que proveer del acompañante. ah, bueno, ¿Bien? eso bárbaro, o sea, A así eso funciona voy. así. Entonces, con la Ujú, oferta que hay de acompañantes, porque por medio de la universidad se han recibido un montón de acompañantes, no sí, entiendo cómo no se genera esto. Entonces ahora claro, después viene la presión sobre las docentes, que la mayoría de sí, las docentes están colapsadas. tal cual. Entonces, hoy por hoy es muy importante el acompañamiento en las escuelas, en las aulas, en Sí, distintas edades, ¿eh? Patri, tengo la duda, ya que planteaste esto, que es la verdad que es re interesante, pero quién lo paga? ¿El servicio social a esto, el acompañante? El servicio social
Depende, el servicio social no, el servicio local, depende de la Ah, municipalidad, ajá, bien, específicamente de la municipalidad depende. O sea, depende del gobierno. bien. O Lo que sea que ocurre, bueno, por otro lado, que lo que ellos ofrecen como honorarios es muy bajo. Pero claro. bueno, siempre hay alguien que lo puede hacer. Y hay, ya te digo, hay muchos acompañantes que quieren comenzar Sí, y sí, por ahí como no tienen la oportunidad de hacerlo, y es una forma de proponerlo hasta, como decís vos, de práctica. sí, por supuesto. Sí, sí, acá en Mar del Plata en algún momento se había tratado de generar, y la verdad que justamente, ¿no? Para los casos donde había esto y no se generaba como allá en Bahía Blanca con la municipalidad, bueno, la verdad que era como una solución, ¿no? Por lo menos temporal, pero bueno, se podía Sí. cubrir desde ahí mientras los papás por ahí se iban organizando, iban tratando de hacer, ¿no? Algún movimiento para poder, bueno, generar el acompañante, pero que sabemos que es así, que hoy por hoy tiene esta situación, ¿no? Nosotros no nos contrata la escuela. No, Así no, que por bueno, son supuesto que cuestiones, no. claro, son cuestiones por ahí, a lo mejor, digamos, en unos años esto puede llegar a modificarse, pero hoy por hoy Hola, nos encontramos con esta realidad, tal cual. Porque bueno, también tendríamos que poder estar en los equipos de orientación escolar, ya que nombramos la escuela, tal cual. y bueno, de ahí nos tendrían que poder contratar quizás, ¿no? Pero bueno, son todas cosas por las que venimos tratando en esta profesión de ir logrando, ¿no? Eh, de ir como conquistando y bueno, que cada vez sabemos que hay más ámbitos de inserción del acompañante Sí, terapéutico. en Eh, ese aspecto, sí. sí, Lo sí, que, sí, sí, lo que es importante que todos tengan claro, que cuando hay una indicación de acompañante, la obra social debe cubrirlo, ni hablar si sí, tiene certificado de discapacidad. Es como recién exacto. hablábamos de las escuelas, viste que en las aulas puede haber tantos acompañantes como alumnos si es necesario. Eso es por ley. Exacto, tal El cual, otro tema tal cual. era que hasta el año pasado, que surgió la matrícula provincial, las obras sociales para trabajar en las escuelas solicitaban el título de psicopedagogo, de psicólogo y acompañante. Y en realidad Claro. siempre surgía la misma duda, ¿qué es lo que necesita? Sí, Bueno, hoy por hoy casi se ha subsanado, te diría, porque por lo menos lo van reconociendo, ¿no? Lo que hablábamos desde un comienzo, la función y el rol de cada profesión. por supuesto, porque eso era caer siempre en el 2 por uno, ¿no? Que decimos el famoso 2 por uno, cuando en realidad no se entiende por qué si piden un acompañante dicen que sea psicopedagoga, terapista ocupacional, no sé, psicóloga, y después sabemos que es para pagar por el módulo de la obra social. Eso después, digamos, uno lo entiende que viene por ese lado, ¿no? Pero bueno, Sí, siempre hay que por eso pelear en ese sentido por el tema de rol y lo que se está en realidad solicitando y pidiendo, y que si, bueno, se necesita además otra figura, bueno, pero en principio si es la de la T, tiene que ser acompañante terapéutico y tener esa especialización, ¿no? Esa formación, digamos. Así que bueno, ahí estamos. Yo por no te eso, quiero robar mucho tiempo, Patri, sí, te escucho. no, esto quería aclarar, que es por eso es tan importante que desde un comienzo quienes nos dictan los cursos, las clases, lo que fuere, a nivel terciario o no, transmitan esto de que nosotros tenemos que aprender a defender nuestra postura, Sí, ¿sí? Estamos exactamente. ante las distintas situaciones, porque si nosotros dejamos pasar las cosas, después como queda como naturalizado, ¿bien? Sí, Entonces, cuál. defender desde el momento que estamos ya estudiando, saber defender nuestra posición. ¿Por qué vamos a realizar tal o cual cosa? Desde este lugar. Y lo Sí, mismo plantarse en las obras sociales. por Pero bueno, es supuesto. todo un camino a recorrer, un montón de cosas, ¿no? Todavía. Es todo un camino, Patrick, que hemos tenido que hacer mucha cuestión de justamente autogestión. Que bueno, si sabemos que esto fue así porque no estaba nuestro rol legitimado, al día de hoy ojalá tenemos media sanción, pero bueno, esto lo tuvimos que hacer y no todos los acompañantes lo saben hacer, sí, quizás lo van aprendiendo como vos decías en el recorrido.
porque en principio se reciben y bueno, no tienen idea que tienen que ir a hacer todas estas cosas, digamos, ¿no? Yo me recibí acompañante y bueno, no sé que tengo que ir a pelear a la obra social, que tengo que decir, que las cuestiones, ¿no? Administrativas, digamos, bueno, es algo que se va, el camino que se hace al andar, ¿no? Pero bueno, no sé si quedó algo que vos quieras mencionar, algo que te haya quedado dando vueltas. No, lo que hablábamos los otros días cuando vos me propusiste esto, que es un tema muy amplio, seguramente se nos quedaron muchas cosas en el tintero, muchas cosas en el camino, y a lo mejor las personas que escuchan muchas dudas, que a lo mejor a partir de esto van a surgir más preguntas, y Sí, bueno, estamos para informar, o sea que seguramente se nos escaparon un montón de cosas, pero es muy amplio. Por eso sí, que por eso que por esto supuesto, lleva todo el tiempo. sí, 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 la idea, bueno, siempre hacer este intercambio con el cual puedan también, como digo yo siempre, hacer comentarios, preguntas como estaban apareciendo hoy. Y bueno, para los que no han podido quizás entrar, también sabemos que el video queda, que después lo subo al canal de YouTube, que pueden, digamos, también mirarlo y hacer comentarios, ¿no? Y bueno, nos vamos enriqueciendo a través de estos intercambios, Patri. Yo la verdad te agradezco Seguramente. muchísimo. Bueno, me encantó compartir este espacio con vos Gracias. y bueno, Igualmente. vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante, bueno, siempre pionera y haciendo un montón de cosas por esta profesión, así que vamos ahí, vamos de la mano, Patri. Yo Vamos. te agradezco un Dale. montón. Bueno, Te mando un gracias beso, a vos, Mariela, yo también. Un beso a un beso, todos. Vos también. Y seguimos en contacto. seguimos en contacto. Bueno, chao, chao.